Hola, hoy vamos a ver un tutorial sobre los pasos más o menos habituales en el retoque de una imagen de producto publicitario. Lo primero que haremos va a ser ajustarlo en cámara RAW. También ajustaremos por partes haciendo degradados o utilizando los pinceles de cámara RAW para dejarlo lo mejor preparado posible. Y posteriormente, una vez abierto en Photoshop, ahí lo siluetearemos y retocaremos las partes que creamos que son convenientes. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Esta es la imagen de un perfume que, como vemos, para empezar va algo subexpuesta, así que hacemos unas primeras pruebas de exposición, vemos los niveles como van, vemos que tiene que tener un fondo blanco que tal vez no lo hayamos iluminado lo suficiente porque no hemos sabido o porque nos daba demasiado blanco y nos creaba problemas, así que lo ajustamos. Ajustamos también el enfoque para que tenga un poco más de nitidez, sobre todo en las líneas que no están turbias como las de la etiqueta. Metemos puntos de control, como este degradado, que no lo estoy haciendo para el fondo blanco, sino para esa parte del cristal que es más clarita, para bajarle un poco la exposición a esa parte que casi funde sobre blanco. Una vez que lo tenemos, empezamos con Photoshop. Vemos que aquí estoy controlando con qué perfil estoy trabajando. Lo correcto normalmente es trabajar con Adobe RGB, que tiene mayor rango dinámico que el sRGB. Normalmente lo primero que se hace es duplicar la capa fondo para empezar a trabajar sobre una capa que no es la original, de forma que siempre tenga algo a lo que volver después. Hay muchas formas de siluetear un producto, pero casi ninguna suele funcionar bien. Estamos probando ahora con una varita mágica donde veis, al meter la máscara, que se come partes del producto. La puedo controlar sus parámetros, puedo decirle que el punto donde clique tenga menos píxeles de selección, le puedo decir que tenga menos tolerancia y puedo ir ajustando diferentes zonas de selección. Aún así, cuando un tono gris clarito que no quiero que esté en la imagen se junte con un tono gris clarito que esté en la imagen, por poner un ejemplo, pues la varita se los va a llevar a los dos, o sea que me va a dar un problema, me va a quitar cosas que no quiero y tal vez me deje cosas que no quiero. Es más, es posible que me haga selecciones dentadas que no me gustan. Siempre puedo intentar modificar la selección que ya he hecho, editándola, suavizando los bordes, quitándole ciertos dientes que le salen de sierra, pero es muy difícil que esto funcione bien, sobre todo cuando trabajo con productos brillantes sobre un fondo blanco, porque los tonos tienden a fundirse. Con gama de colores, como estáis viendo ahora, es otra forma parecida a la varita, donde con un cuentagotas voy seleccionando las áreas que quiero seleccionar y después, al darle a OK, se convertirán en una selección. ¿De acuerdo? La vuelvo a tener aquí y la veis sobre la máscara en rojo. Me sigue dando los mismos problemas. Me sigue ocurriendo que hay zonas de tonos parecidos a los que he seleccionado que no quiero que estén seleccionadas, con lo cual debería ir a la máscara y, como veis, borrarlos. Bueno, todo esto son formas rápidas de conseguir selecciones no totalmente correctas. ¿Cómo se consiguen las cosas lo más correctas posible? Pues desde luego haciéndolo a mano. Veis que hemos conseguido algo bastante decente, que se nos ha comido algún trocito. He puesto un fondo blanco para probarlo, pero siempre queda un poco irregular. En una imagen de alta calidad publicitaria esto no puede ocurrir. La selección tiene que ser correctísima, no podemos acercarnos a un cartel y ver que está el producto mal seleccionado. Puede que en un pequeño catálogo para tienda, para unos botes de alimentación para grandes almacenes, esto ni siquiera se vaya a notar porque la imagen tal vez mida 4 centímetros. Pero en publicidad de calidad, desde luego, esto no puede ocurrir. ¿Qué se hace? Se selecciona a mano. De momento
Antes de seleccionar a mano, lo que voy a hacer, y ya estamos ya en el nivel de selección un poco más profesional, es cuadrar el producto, es decir, que esté bien recto. Lógicamente en cámara habremos puesto el trípode bien puesto, con la burbuja, todo recto, pero a veces las líneas se van milímetros, no son exactamente paralelas y lo normal sería que este perfume tuviera sus dos líneas paralelas verticales más por lo menos la base horizontal. Bueno, todo eso lo ajusto con guías y transformando hasta que me queda lo más cuadrado posible con horizontales y verticales. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues he creado una máscara de capa, como podéis ver en la capa 1, y voy a eliminar con un borrador. Veis que lo que estoy haciendo es enseñaros cómo al pulsar Alt borro a historia. Es decir, he puesto la historia, como podéis ver ahí en la historia, un poco más arriba y cuando le doy con el borrador historia con Alt recupero donde estaba ese punto. Así que eso lo voy a utilizar para poder borrar tranquilamente y luego cuando me haya pasado en algún borde quitar lo que he borrado simplemente pulsando Alt. Lo mismo sería hacerlo con un pincel en blanco y en negro. Un pincel en blanco me recuperaría y un pincel en negro me borraría. Empiezo a borrar con el pincel en blanco, si pintara sería con el pincel en negro, pero al borrar borro con el pincel en blanco todos los bordes. Lo hago a saltitos, no lo hago a pulso. ¿Veis? Ahí estoy recuperando con historia. Lo hago a saltitos. ¿Cómo hago estos saltitos? Pues estos saltitos los hago pulsando mayúsculas. Cada vez que marco en un punto diferente pulso mayúsculas, Shift, y se me unen las líneas. Por supuesto son líneas rectas, que al hacerlas en tramos cortitos apenas se nota que son rectas, con lo cual puedo tener un control muy preciso de qué bordes quiero eliminar y hasta qué nivel me quiero comer un poquito de producto que me sobre o cuánto quiero redondear una curva. A veces no sale perfecto, es normal volver atrás, como ahora veis, y quitar ese pico que se me ha quedado. También podéis ver que es muy importante elegir bien el pincel con el que voy a hacer esto. Lo habitual es utilizar un pincel pequeñito y de dureza 100 o casi 100. Un pincel pequeñito porque es más manejable, es más fácil de ver por dónde voy a quitar. Veis que ahí me estoy comiendo unos píxeles, tal vez 2 o 3 píxeles. Ese pincel tal vez tenga 5 o 10 píxeles de grosor. Y poco a poco voy repasando todos los bordes del producto hasta que lo acabo. Luego veremos que esto, pues en el canal alfa o en la máscara de capa, bueno, es una línea negra lo que estoy haciendo realmente. Veamos cómo acabo. Ya llego al otro extremo. Muy bien. Y ya estaría silueteado. Si vuelvo para atrás desaparecería el silueteo. Si voy para adelante, ahí lo tengo totalmente silueteado. Vamos a ver. Ahí está la máscara de capa. Ahí está. Eso es lo que quiero eliminar. ¿Cómo lo voy a eliminar? Ahora sí que voy a utilizar la varita mágica. Como tengo un blanco puro y un negro puro, utilizo el blanco puro para seleccionarlo de golpe. ¿Qué me queda ahí? Un bordecito de blanco. Pues la voy a expandir un poco esa selección para que se me coma todo lo blanco. Muy bien. La voy a expandir un poco más. 4 píxeles. Bien, ¿veis por dónde va la selección ahora? Pues ahora simplemente tengo que rellenar de negro todo eso para que me desaparezca todo el exterior de la botella. Ya está, vamos a ver la botella, ahí está, sobre un fondo blanco puro que es la capa de abajo, la capa de relleno de abajo. ¿Veis cómo al pasarlo a blanco de repente la botella parece más oscura? Es curioso, ¿eh? Cómo nos engaña un fondo que no es blanco del todo y nos parece que está correctamente expuesta y al ser blanco del todo se convierte en no correctamente expuesta. Bueno, le pongo una capa de niveles para solucionar este problema. Le creo un degradado de nuevo como había hecho en cámara RAW para darle un poquito de oscuridad a esa zona blanca de brillo de arriba y vamos a ver de aquí en adelante más problemas, ya que ya hemos solucionado el silueteo.
estoy haciendo un repaso. Quiero ver, antes de ponerme a retocar, todo lo que tengo que quitar, todo lo que no me gusta. Quiero verlo con la lupa bien en detalle. Porque doy por hecho que esta foto va a ir a un gran cartel, que no tiene que tener ningún fallo. Bien, estoy creando una capa para enseñaros qué cosas me molestan. Por ejemplo, ahí el vaso sobre el que se apoyaba la botella se come una parte de la botella. Ahí hay manchas, había unos números que quiero quitar. Estoy marcando más o menos todo lo que me molesta y todo lo que no debería estar ahí. Muy bien, pues por ahí vamos. Eso va a ser más o menos lo que hay que quitar. Esas líneas negras ya veremos qué hacemos con ellas, que son muy gruesas, y ahí estaría bien que hubiera un brillo, y no lo tenemos. Vamos a ver también si lo podemos solucionar. Aplico la máscara y ya me quedo solo con la capa. Ya solo tengo la botella, ya la puedo transformar sin preocuparme de máscaras, ya la tengo limpia, aislada. Fijaos esa curvatura del vaso al disparar la foto desde un poquito abajo, cómo, cómo esa curvatura se ha comido una parte de la botella. Voy a quitarle ese pequeño pico. A veces nos ponemos muy puristas al silutear las cosas y no queremos quitar cosas que están ahí, pero la verdad es que una vez que las hemos quitado, nadie sabía que estaban ahí, así que tampoco va a venir nadie con la original a decirnos, habéis quitado aquí un piquito de cristal que en la botella original estaba. No, estamos en publicidad. Esto es falso. Hay que hacerlo para que quede bien. Vamos a ver esa curvatura de abajo. ¿Qué pasa con esa curvatura de abajo del vaso de plástico que sujetaba la botella? Voy a intentar eh, deformarla. Estoy cambiando el color de las guías porque no me gusta, no las estoy viendo nada en blanco. Estoy probando colores nuevos para las guías. Vale, así está bien. Otras guías. Pruebo diferentes opciones. La verdad es que con los años Photoshop da tantas opciones que a veces son demasiadas. Muy bien, a lo que íbamos. Quiero deformar esa curvatura que tiene la base del perfume. Bien, pues con transformar. Ahí la tengo. La deformo. Engaño la imagen. Le quito esa curvatura. Vuelvo a igualar la línea recta. Quito todas las capas para ver cómo está. Vuelvo a duplicar a veces y voy a hacer un reflejo. Muy bien. Un reflejo es fácil hacerlo cuando el producto está totalmente frontal y ni siquiera está en contrapicado, sino que estamos al mismo nivel que él. Una vez que no está frontal, las cosas se complican mucho. Esto no es nada fácil de hacer y no lo recomiendo. Es mejor fotografiarlo ya con su reflejo. Bueno, he duplicado la capa, como habéis visto, la he volteado, le he puesto una capa blanca degradada encima para que quede más creíble, ¿veis? Puedo manejar su canal, su máscara de capa, puedo bajarle la opacidad, puedo hacer lo que quiera con esto. De forma que ahora ya tengo una segunda capa debajo que parece un reflejo. Más cosas, más magia de Photoshop. Podemos hacer un brillo aquí que no hicimos en su momento, no hicimos una segunda exposición con una ventana para que ese tapón no fuera tan aburrido, tan negro, sin ningún detalle, que se vea que ese plástico brillaba algo. Bueno, hago una selección cuadrada, le pongo un color sólido, le bajo la opacidad para que tenga algo de transparencia, borro igual que hice con el silueteo a base de pincel y mayúsculas o borrador y mayúsculas por donde quiero que se acabe ese brillo y ya casi tengo un brillo. Le hago un pequeño degradado ahí para que parezca que el final de la botella es redondeado y no se corta a sangres. Hago diferentes pruebas, ¿veis? No hay una ciencia cierta, esto por muchas veces que lo hayas hecho
lo normal es probar y probar varias veces hasta que te convence cómo lo estás dejando. Y por supuesto esto es más fácil de hacer con una tableta gráfica que con un ratón. No me gusta cómo me está quedando esa parte de arriba. Vuelvo a ello, lo hago con cuidado, otra vez con mayúsculas, voy pulsando y quitándole un poquito de brillo en cada pasada. Es un trabajo artístico, es manual, es Photoshop artesanal. Vuelvo a la máscara para no dejarme nada por ahí perdido, que a veces se quedan cosas perdidas y que desgraciadamente otros ven cuando entregamos la foto cuando nosotros no lo hemos visto. Le aplico un desenfoque gaussiano a ese blanco para que no tenga unos bordes tan nítidos. Por supuesto se lo aplico a la máscara de capa. Y ahora le creo unos degradados en los bordes. Lo modifico, lo degrado, le doy el punto que yo quiero. Y empieza a ser creíble. Por supuesto puedo transformar esa máscara de capa. Puedo moverla, puedo distorsionarla, puedo hacer lo que quiera con ella. Podría incluso licuarla, podría ponerle ruido. Son muchas las opciones. Una máscara de capa no deja de ser una imagen en blanco y negro. Y puedo hacer con esa imagen lo que puedo hacer con cualquier imagen. De acuerdo, ya tengo un brillo, ya tengo un perfume. He hecho una selección con ese perfume y he vuelto a crear una máscara de capa. ¿Para qué? Pues porque tal vez quiera transformar ese perfume y quiero que se salga fuera de esa máscara de capa. Hay muchas formas de hacerlo. Estoy salvando, por si acaso. No os olvidéis, el trabajo hay que salvarlo de vez en cuando, que si no lo perdemos. Bien, pues ahora teniendo una máscara de capa voy a atacar directamente a la capa, no a la máscara, y la voy a licuar. ¿Para qué? Bueno, es una forma un poco burda de conseguir que el perfume se salga fuera de la máscara de capa. Es decir, que haya partes como esas zonas negras de los bordes que se vayan para afuera de forma que desaparezcan. Otra forma de hacerlo podría transformar, podría seleccionar la parte izquierda y estirarla un poquito para la derecha o la derecha y moverla para la derecha y ir transformando todas las partes que no quiero que estén. ¿Veis? Lo he hecho licuando, de forma que la máscara se está comiendo esas partes, hacen que desaparezcan. ¿Ahora qué quiero? Ahora quiero controlar esos bordes y darles justo el tono oscuro degradado que yo quiero. Así que una nueva capa de ajuste con un degradado que siempre podré controlar y la oscurezco. Bien, paso que me voy perdiendo. Retoco cosas que molestan. Voy a retocar unas pocas, podría estar tranquilamente media hora más ajustando. Una de las cosas que me molesta en esta imagen y que es prácticamente insalvable es esa textura que hay detrás del cristal. Esa sensación como de grumos claros en el rosa. Seguramente sea por el plástico de la etiqueta transparente o tal vez sea por que tiene una cartulina detrás con textura que le da ese aspecto. Voy ajustando por luces zonas que yo quiero, por ejemplo la base la quiero más brillante, pues le aplico a esa zona una selección, esa selección la desenfoco con un desenfoque gaussiano para que sea más suave y le aplico unos niveles. Aplico algunos niveles en modo luminosidad para que no afecte al color, para que no lo sature. Utilizo capas como esta de saturación y luminosidad para ir cambiando el tono, para que el rosa sea más rosa y menos azulado, para lo que yo crea que necesita el producto. Entre tanto, siempre vas viendo nuevos defectos que te has dejado, ya que has clonado los más evidentes y te has dejado los menos evidentes. Una vez clonados los evidentes, los menos evidentes pasan a ser evidentes.
así que sigues con ello. Esta es la mecánica normal. Retocando deprisa, un bote como este te puede llevar aproximadamente media hora, tres cuartos. Media hora sería lo normal. Ya digo que con tableta gráfica, con ratón te va a quitar mucha movilidad a tus pinceladas. Ahí estoy clonando, directamente clonando, porque la etiqueta tiene esos rastros de tinta. Seguramente porque sea un perfume de imitación. Normalmente los de buena calidad tienen etiquetas de calidad, con lo cual te hacen retocar menos. Sí, veo ahí una zona que no me acaba de gustar. Le voy a quitar un poco ese hilo. Ese hilo, como decía antes, no sería importante si esto fuera para un catálogo de supermercado, porque la foto sería tan pequeñita que no se vería. Está muy blanco, además de tener un hilo negro que tenía, bueno, un hilo, quiero decir, una pequeña línea oscura, así que lo oscurezco, esa es la máscara de lo que he oscurecido y a esa máscara pues le doy un desenfoque gaussiano para que desaparezca, para que se funda bien. Ya tengo unas cuantas capas. El bote, el fondo, el reflejo, el degradado del reflejo, las capas de ajuste sobre el bote, niveles, degradados, el blanco del brillo del tapón. Muy bien, ya tiene un aspecto, digamos, más saludable. Este es el brillo de abajo del cristal que tenía todavía la máscara con toda su dureza, así que se la voy a quitar esa dureza. No vaya a ser que deje una línea por ahí marcada que yo no haya visto. Vemos que la etiqueta no acaba de estar bien puesta del todo. Esto sería un trabajo para dedicarle más tiempo si quisiéramos que fuera perfecto. Si quisiéramos que fuera perfecto, lo ideal sería que el bote fuera perfecto. Va a ser muy difícil trabajar con mal material, hacer buenas fotos con mal material. Como estáis viendo en vuestros trabajos, es difícil hacer buenas fotos con un reloj, por ejemplo, muy usado, que tiene demasiados desperfectos, o con un perfume que tiene una etiqueta mal puesta. Bueno, esto sería todo. He guardado todas las capas en una carpeta, la he guardado, ahora he acoplado, he bajado a 8 bits y ya tengo un JPG para enviar al cliente. Vuelvo a todas las capas anteriores, ya sabéis, comando Z. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué le puede interesar a mi cliente? Pues muchas veces le va a interesar que le mandéis el producto en capa. No todas las capas, a él no le interesan todas esas capas de ajuste, sino que le interesa el producto en capa solamente para él poderlo integrar o que su diseñador gráfico lo integre donde él quiera, con lo cual todo se tiene que reducir a una capa excepto el fondo. Le puedo dejar el fondo a la vista para que lo tenga o quitárselo. Le puedo dejar el reflejo para que lo quite si quiere o no. Esto el cliente me lo puede pedir, me puede decir, mira, déjame el bote más el reflejo. Y ya pues mi diseñador lo pegará donde necesite. Y es otra forma de entregar el trabajo y es otra forma de dar valor a nuestro trabajo. Darle posibilidades al cliente de utilización de nuestras imágenes. Y eso es todo. No hay mucho más que contar sobre la fotografía de producto. No, miento. Hay mucho más que contar. Pero con esto más que suficiente. Gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho.